El poder sin estrategia, cuando el político intenta dirigir la guerra. La ilusión del control. Hay una idea peligrosa que atraviesa la historia del poder. Creer que quien decide la guerra, también sabe cómo ganarla. Es una confusión sutil, pero devastadora. Desde la teoría clásica hasta los conflictos contemporáneos, los grandes pensadores estratégicos han advertido lo mismo. La guerra pertenece al ámbito político en su propósito, pero no en su ejecución. El teórico prusiano Karl von Clausewitz lo expresó con claridad. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero esta frase, probablemente una de las más malinterpretadas de la historia, no significa que el político deba dirigir la guerra como si fuera un general. Significa exactamente lo contrario, que la guerra debe estar subordinada a objetivos políticos, pero ejecutada con lógica militar. Cuando esa línea se rompe, el poder deja de ser estratégico, y se convierte en riesgo. La naturaleza real de la guerra, política en propósito, militar en ejecución. Para entender el problema, hay que partir de una base fundamental. La guerra no es un fin en sí mismo. Es un instrumento. Esto implica tres niveles distintos. Nivel político, define el objetivo. Nivel estratégico militar, diseña el camino. Nivel táctico operacional, ejecuta la acción. El problema surge cuando el nivel político invade los otros dos. Porque la guerra tiene su propia gramática, aunque no su lógica. Y esa gramática no se improvisa. Un ejemplo temprano y contundente de esta ruptura fue Napoleón Bonaparte. Su genio militar era indiscutible, pero cuando se consolidó como poder político absoluto, perdió la capacidad de autolimitación estratégica. La invasión de Rusia en 1812 no fue solo un error militar, fue un error político disfrazado de confianza estratégica. Resultado, destrucción de su ejército y el inicio de su caída. El principio fundamental, control civil, pero no intervención técnica. Las democracias modernas establecen un principio clave. El control civil sobre las fuerzas armadas. Esto significa que los políticos deciden si ir a la guerra, cuándo terminarla, qué objetivos perseguir. Pero no cómo combatirla. Aquí aparece una tensión inevitable. La guerra es demasiado importante para dejarla solo a los militares. Pero también demasiado compleja para que la dirijan los políticos. El equilibrio es frágil. Un caso donde este equilibrio se rompió de forma catastrófica fue Adolf Hitler. Su intervención directa en decisiones operativas, como durante Operación Barbarossa, ignoró completamente la lógica militar profesional. Prohibió retiradas tácticas, impuso objetivos irreales y subordinó la estrategia a su visión ideológica. El resultado no fue solo la derrota militar. Fue la destrucción total del Estado que dirigía. El error recurrente, la politización de la guerra. En el mundo contemporáneo, este equilibrio se ha debilitado. Esto produce un fenómeno peligroso. La guerra deja de responder a objetivos estratégicos claros. Y empieza a responder a necesidades políticas inmediatas. El resultado es el analfabetismo estratégico. Decisiones de corto plazo, objetivos ambiguos, cambios constantes de dirección. Un ejemplo paradigmático fue Lyndon B. Johnson durante la Guerra del Vietnam. Johnson y su círculo político intervinieron directamente en la selección de objetivos militares, e incluso aprobando listas de bombardeo, sin una comprensión real del conflicto en el terreno. La guerra se gestionó políticamente, no estratégicamente. Resultado: escalada sin victoria, desgaste prolongado, pérdida de legitimidad interna y externa. Cuando el político se convierte en estratega. El punto crítico ocurre cuando el político no solo define objetivos, sino que intenta dirigir la guerra directamente. Aquí aparecen tres distorsiones fundamentales. 1. Confusión entre poder y conocimiento. Tener autoridad no significa entender la complejidad del combate. 2. Decisiones basadas en percepción, no en realidad. Cuando la narrativa sustituye a la logística, la estrategia colapsa. 3. Desalineación entre fines y medios. Objetivos ambiciosos con recursos insuficientes.
Un ejemplo reciente de esta desalineación puede observarse en decisiones tomadas por Vladimir Putin en la invasión rusa de Ucrania. La expectativa política de una victoria rápida no correspondía con la realidad militar. Subestimación del adversario, sobreestimación de capacidades propias, objetivos políticos no alineados con medios reales. Resultado: una guerra prolongada, costosa y estratégicamente incierta. La trampa inversa, cuando el militar cree ser político. El problema no es exclusivo de los políticos. También ocurre cuando el militar invade el terreno político. Un caso emblemático es Douglas MacArthur durante la Guerra de Corea. MacArthur, brillante comandante, intentó redefinir los objetivos políticos del conflicto, promoviendo una expansión de la guerra hacia China. Esto chocó directamente con la estrategia política de contención del presidente Harry S. Truman. Resultado: crisis civil-militar, destitución del general Re, afirmación del principio de subordinación militar al poder político. Aquí la lección es inversa, pero igual de clara. Ni el político debe ser estratega militar. Ni el militar debe convertirse en decisor político. La trampa moderna, guerras sin estrategia. Hoy vemos conflictos donde los objetivos políticos no están claramente definidos. Sin ese objetivo claro, no hay criterio de victoria, no hay punto de salida, no hay coherencia operativa. La guerra se convierte en un proceso, no en una decisión estratégica. La paradoja del poder político. Aquí emerge la gran paradoja. El político tiene la legitimidad para decidir la guerra, pero no necesariamente la competencia para dirigirla. Y sin embargo, el poder tiende a expandirse cuando no hay límites claros. El político interviene más, el militar pierde autonomía técnica, la estrategia se vuelve incoherente. Esto no elimina el control civil. Lo degrada. La lección estratégica fundamental. La clave no está en separar política y guerra, sino en ordenarlas correctamente. Una buena conducción estratégica requiere claridad política absoluta, autonomía profesional militar, coherencia entre ambos niveles. Cuando estos tres elementos se alinean, la estrategia funciona. Cuando no, el poder se convierte en improvisación. Conclusión: el verdadero riesgo no es la guerra, es la incompetencia en el poder. La historia no castiga solo la ambición. Castiga, sobre todo, la ignorancia combinada con poder. 5 contextos distintos. Una misma falla estructural. Confundir poder con comprensión. La guerra siempre será política en su origen, pero nunca debe ser improvisada en su conducción. Porque cuando el poder sustituye al conocimiento, no se gana la guerra. Se pierde el control de ella.